En la cena de Navidad. Agradecí los 170 pesos, pero mi hijo vio algo en el celular y se quedó en shock. Golpeó la mesa y gritó: «Mamá, te transferí 69,000 pesos. En Navidad». Mi nuera empezó a temblar. ¿Alguna vez has sentido ese instante aterrador en el que el mundo se congela de golpe y el aire te falta como si te hubieran golpeado el pecho? El sonido de los villancicos y las copas brindando desapareció de mis oídos. Mi corazón se disparó con un ritmo violento, y antes de entender nada, sentí que algo vital se quebraba dolorosamente dentro de mí. Así fue exactamente como inició mi Navidad este año. No hubo abrazos cálidos ni risas familiares, sino el grito desgarrador y lleno de furia de mi propio hijo que borró cualquier rastro de felicidad en la sala. Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo ya había llegado a la cena con el alma llena de gratitud, pensando en lo generoso que había sido mi hijo días antes al enviarme aquel dinero que tanto necesitaba. Entré a su lujosa residencia con una sonrisa humilde y sincera, agradeciendo por lo que pensé que era todo lo que me habían enviado, convencida de que ese pequeño gesto económico era la totalidad de su ayuda para mi Navidad. Mi hijo se ha convertido en un hombre inmensamente rico y exitoso, de esos que caminan por el mundo sin mirar jamás la etiqueta del precio de lo que compran ni preocuparse por los gastos. Él siempre me repetía con insistencia que, mientras él tuviera vida, yo nunca debía preocuparme por dinero, pues su fortuna estaba ahí para cuidarme y asegurar que mi vejez fuera tranquila. Apenas me senté a la mesa, rodeada de copas de cristal, decidí agradecer en voz alta el regalo de Navidad que ya había visto reflejado en mi cuenta bancaria esa mañana. Lo hice con total inocencia, creyendo que era el momento perfecto para honrar su esfuerzo, sin sospechar ni por un segundo que mis palabras serían la mecha que haría estallar todo en segundos. Su esposa me miró inmediatamente con una sonrisa extraña y rígida, una mueca plástica que no llegaba a sus ojos, como si ella ya supiera la tormenta que se avecinaba. Yo, ingenua y educada a la antigua, simplemente bajé la cabeza en señal de respeto y agradecimiento tal como me enseñaron toda la vida, ignorando la tensión eléctrica que empezaba a vibrar en el aire. En medio de la cena, mi hijo sacó su celular casualmente para responder un mensaje urgente del trabajo, algo habitual en el que siempre está conectado a sus negocios. Pero de pronto, su expresión relajada se transformó radicalmente, como si acabara de ver una traición imperdonable escrita con letras de fuego en la pantalla de su teléfono, borrando su tranquilidad. Volvió a mirar el celular para asegurarse de lo que veía y luego levantó la vista lentamente hacia mí, con una mezcla de confusión y horror que me heló la sangre. Su mano, que sostenía el dispositivo, empezó a temblar visiblemente sobre el mantel blanco, y yo sentí un frío intenso recorrerme la espalda, presintiendo que algo terrible estaba ocurriendo. Entonces, sin previo aviso, golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron y el vino se derramó, silenciando de golpe cualquier conversación en la sala. Con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas contenidas, me gritó delante de todos: «Mamá, ¿por qué agradeciste tan poco?». Una pregunta que sonó a reclamo desesperado, dejándome paralizada. Yo no entendía absolutamente nada de lo que pasaba, el miedo me invadió y solo pude mirarlo con los ojos muy abiertos, totalmente confundida por su reacción violenta. Con el corazón acelerado y la voz temblorosa, le respondí lo único que sabía. «Hijo», agradecí lo que me llegó, tratando de calmarlo sin saber que mi respuesta solo revelaría la verdad. Mi hijo respiró hondo, tratando de contener la rabia, y levantó el celular frente a todos los invitados para mostrar la pantalla brillante como prueba irrefutable. Con una voz que resonó en el comedor ahora silencioso como una tumba, declaró firmemente: «Yo te transferí 69,000 pesos», y esa cifra flotó en el aire, pesada y acusadora. Sentí que el aire se escapaba violentamente de mis pulmones al escuchar esa cifra astronómica, incapaz de procesar que tal cantidad de dinero hubiera sido destinada para mí. Yo jamás había visto tanto dinero junto en toda mi vida, y la discrepancia entre lo que él decía y lo que yo recibí me provocó un mareo repentino ante la realidad. Su esposa dejó caer los cubiertos ruidosamente sobre el plato y se quedó completamente quieta, petrificada, como una estatua ante la revelación inesperada de la verdad. Su rostro perdió todo el color en cuestión de segundos, la sangre se le drenó por completo y sus ojos reflejaron un pánico profundo, sabiendo que ya no había forma de esconder su mentira. Mi hijo abrió la aplicación bancaria en su teléfono, y sin dudarlo,
mostró a todos la transferencia electrónica que había realizado días antes, dejando la evidencia en la pantalla. Ahí estaba claro, sin margen de error, 69,000 pesos enviados a la cuenta de su esposa con la instrucción clara de que fueran para mí, su madre. Yo inmediatamente dirigí mi mirada hacia mi nuera, esperando desesperadamente algún tipo de explicación lógica o una excusa, algo que pudiera darle sentido a esa diferencia abismal de dinero. Ella, sin embargo, evitó a toda costa cruzar mi mirada, nerviosa, apretando su costoso bolso de mano contra el pecho con una fuerza que evidenciaba su culpa. ¿Cuánto dinero le transferiste exactamente a mi mamá?, preguntó mi hijo con una voz baja, pero increíblemente peligrosa, un tono que nunca le había escuchado y que presagiaba una catástrofe. Ella tardó una eternidad en responder, titubeando visiblemente, como si estuviera buscando desesperadamente una mentira creíble que no se cayera al instante. Le mandé 170 pesos, confesó al fin, con la voz apenas audible y sin atreverse a levantar la cabeza para mirar a nadie a los ojos, confirmando la magnitud de su robo. Yo sentí una ola de vergüenza ajena por ella, pero también una tristeza inmensa y profunda en mi propio corazón ante esa mezquindad. Mi hijo la miró con absoluta incredulidad, su rostro era un poema de decepción, incapaz de asimilar la bajeza de su acción justo en Navidad. ¿Y el resto del dinero que yo te di para ella?, le preguntó, exigiendo una respuesta inmediata sobre la desaparición de la gran cantidad que había confiado en sus manos para mi beneficio. Ella apretó los labios con fuerza, resistiéndose a dar la última estocada, pero finalmente soltó la verdad con una frialdad escalofriante, como si no sintiera el menor asomo de culpa o remordimiento. Con voz monótona e indiferente, simplemente declaró: «Lo usé yo, se me presentó una buena oportunidad para comprar algo». El silencio que se instaló en el comedor fue tan denso y pesado que dolía físicamente, llenando cada rincón de una tensión insoportable para todos los presentes. En ese instante, sentí que mi valor como madre y como persona era reducido cruelmente a una mísera cantidad de números, como si mi dignidad se hubiera evaporado. Mi hijo, sin decir una palabra, empezó a revisar metódicamente los últimos movimientos y compras hechos desde su celular, buscando más explicaciones a ese comportamiento deshonesto. Y entonces, mientras navegaba por las transacciones recientes, vio algo más que lo dejó totalmente sin palabras, una prueba que empeoraba aún más la situación. En la pantalla del teléfono, la luz blanca resaltó una compra reciente, efectuada tan solo horas antes de que comenzara la cena familiar. Era una carísima bolsa de diseñador, un artículo de lujo que costaba una fortuna, y que había sido pagada con la tarjeta de débito que mi hijo compartía con su esposa ese mismo día. ¿Compraste esto para ti con el dinero que era específicamente para mi mamá?, preguntó mi hijo con la voz apenas audible por la indignación, mostrando la evidencia de la pantalla frente al rostro de su esposa. Ella, en lugar de mostrar vergüenza o arrepentimiento, levantó la barbilla desafiante, con un aire de orgullo y suficiencia que resultaba chocante para todos. «Sí, la compré porque la necesitaba para una reunión de la próxima semana», respondió ella sin un ápice de remordimiento en su voz, sin considerar el dolor ni la traición que acababa de infligir. Yo sentí un nudo doloroso y ardiente formándose en mi garganta, al presenciar la indiferencia total de esa mujer ante mi situación. Mi hijo, tratando de entender la lógica detrás de tanta maldad, le preguntó por qué, de los 69,000 pesos, me había mandado solamente 170, una cantidad ofensivamente pequeña. Su respuesta, dicha con total frialdad y desprecio, resonó en el comedor y me rompió por dentro, pulverizando lo poco que quedaba de mi espíritu. «Porque tu mamá ya está vieja», espetó ella con crueldad, mirando despectivamente la mesa y evitando mirarme directamente. Continuó justificando su acto con una arrogancia insoportable. «Ella no necesita tanto dinero, solo se lo va a gastar en comida o cosas sin importancia y yo sí». Sentí como me encogía físicamente en la silla de mi hijo, deseando desaparecer en ese instante, el rostro ardiendo por la humillación pública que estaba sufriendo. Nunca, en toda mi larga vida, pensé que tendría que escuchar algo tan cruel y desalmado, y menos en medio de la celebración de la Navidad, un momento sagrado. Ella siguió hablando con total desfachatez, sin importarle en lo más mínimo el daño que sus palabras estaban causando, disfrutando de su superioridad moral inexistente. «Ella no gasta en lujos, no sale a fiestas, ¿para qué diablos darle una cantidad tan grande?», argumentó, sellando su desprecio hacia mi sencillez.
Con una soberbia aún mayor, dijo sin tapujos que su propia madre sí merecía el dinero porque era más joven y glamorosa, con una vida social activa que mantener. Insistió en que yo, por mi parte, solo iba a malgastar los fondos en cosas simples como medicinas o alimentos, confirmando que mi vejez era vista como una carga inútil. Yo me levanté muy lentamente de la silla, buscando mantener la dignidad a pesar de que por dentro me sentía completamente destrozada, mi corazón hecho trizas. Con la voz tranquila, pero firme, logré decir lo único que importaba en ese momento. Yo no vine aquí por dinero, vine por el amor y la compañía de mi hijo, dejando claro mi único valor. Mi hijo explotó finalmente, la furia acumulada se liberó en un torrente de palabras que estremeció la casa, poniéndose inmediatamente de mi lado. Le dijo a su esposa, con una determinación inquebrantable, que jamás permitiría que nadie, y menos ella, humillara a su madre de esa forma tan despreciable frente a toda la familia. Ella, lejos de arrepentirse, respondió con cinismo que él podía transferirme más dinero cuando quisiera, intentando minimizar su acción como un simple descuido financiero sin importancia moral. Agregó, con una sonrisa burlona, que para eso él era un hombre rico, capaz de cubrir el error y el desprecio con más billetes, demostrando su materialismo. Mi hijo la miró fijamente a los ojos, como si estuviera viendo a una completa extraña, dándose cuenta en ese instante de quién era realmente la mujer con la que compartía su vida. Una amarga verdad se asentó en su corazón: ella solo amaba el dinero y el estatus que su fortuna le otorgaba, y no a la persona que él era en esencia. Yo no me casé con esto, dijo él con voz firme, negando con la cabeza la imagen que tenía frente a él de su esposa, una mujer totalmente desfigurada por la avaricia. Definitivamente no me casé con alguien que demuestra un desprecio tan vil y cruel por la mujer que me dio la vida, humillándola de esta manera. Ella, con una risa nerviosa y arrogante, se burló de sus palabras, asegurando que él no se atrevería a dejarla, pues el escándalo le costaría demasiado dinero en abogados y división de bienes. Con una crueldad insuperable, le dijo que yo no valía el precio de un matrimonio, que él estaba siendo un tonto por defenderme tanto. Fue en ese momento exacto que mi hijo tomó la decisión más difícil y definitiva de su vida. Su rostro se endureció con una resolución inquebrantable que nadie pudo ignorar. Con una voz firme, pero serena, que demostraba la certeza de su corazón, dijo que esa misma noche todo se terminaba, que no había vuelta atrás para esa relación. Yo lloré en silencio, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas, pero no por la separación ni el fin de su matrimonio, sino por el dolor profundo que sentía mi hijo en ese momento. Sabía que, aunque doliera, él estaba despertando a una realidad brutal, liberándose de una prisión dorada que lo había estado ahogando por años. Él le exigió a su esposa que devolviera hasta el último centavo del dinero que me había robado y desviado para sus lujos, incluyendo el costo de la costosa bolsa. Ella gritó histéricamente, le lanzó insultos, y como era de esperarse, me culpó a mí de haber arruinado la Navidad y de haber destruido intencionalmente su matrimonio. Mi hijo la miró por última vez, no con el odio que ella merecía, sino con una profunda y devastadora decepción que lo consumía por dentro y que ya no podía disimular. Esa mirada de tristeza sincera, la ausencia total de amor o respeto, resultó ser mucho peor y más hiriente para ella que cualquier grito o insulto. Esa noche, cuando la cena se disolvió en caos y vergüenza, mi hijo me llevó de regreso a mi casa en un trayecto que se sintió eterno y terriblemente pesado. El camino fue silencioso, pero estaba lleno de verdades no dichas, de reflexiones amargas sobre lo que acababa de descubrir de la persona que dormía a su lado. Antes de que yo pudiera bajar del coche frente a mi humilde hogar, él me sujetó firmemente y me dio el abrazo más fuerte y sincero que me había dado en años, aferrándose a mí. «Perdóname por lo que has tenido que pasar, mamá», me dijo, con la voz ahogada por un llanto que venía desde lo más profundo de su alma arrepentida. Los días siguientes a la fatídica cena navideña fueron increíblemente difíciles, llenos de tensión, llamadas a abogados y discusiones legales que resonaban en la casa de mi hijo. El proceso de divorcio se puso en marcha de manera inevitable, confirmando que esa dolorosa verdad que explotó en la mesa no tenía arreglo posible. Mi hijo, durante el proceso legal, descubrió con horror que no era la primera ni la única vez que su exesposa desviaba grandes sumas de dinero de sus cuentas para gastos personales y lujos propios. La costosa bolsa de diseñador que había comprado con el dinero destinado a mí fue solo la punta de un iceberg de infidelidades financieras que salieron a la luz. Él se sintió profundamente avergonzado al ver la magnitud del engaño,
pero al mismo tiempo sintió una inmensa liberación, como si se hubiera quitado un peso insoportable de encima. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo veía la realidad con absoluta claridad, entendiendo que su riqueza había nublado su juicio sobre las personas que lo rodeaban. A raíz de la separación, mi hijo empezó a visitarme con mucha más frecuencia, buscando refugio en la calidez de su verdadero hogar y el amor incondicional. Venía a comer conmigo a la hora del almuerzo, se quedaba hasta tarde hablando de sus preocupaciones, y lo más importante, aprendió a escuchar mis consejos. Un día, con una humildad que hacía tiempo no le veía, me confesó que sentía una profunda necesidad de volver a la iglesia y reconectar con su fe, la que había abandonado. Me dijo que se había perdido completamente del camino, cegado por la ambición desmedida y persiguiendo el dinero y los símbolos de éxito superficiales. Yo lo acompañé a la misa el siguiente domingo, sentándome a su lado en el mismo banco de la iglesia donde lo había llevado de niño, y recé con todas mis fuerzas por su sanación y guía. Sentí en mi corazón que algo muy profundo y vital empezaba a sanar dentro de él, recuperando su esencia perdida y su humanidad. 5 meses después de la tormentosa separación, mi hijo era visiblemente otro hombre, mucho más tranquilo, su alma parecía menos pesada y su rostro más iluminado por la paz interior. Era más humilde en su trato, estaba más presente en la vida familiar y era un ser humano sensible, desprendiéndose de la rigidez materialista. Ya no se le oía hablar de marcas costosas, de inversiones arriesgadas o de los últimos lujos que había adquirido, como solía hacer en el pasado para impresionar a los demás. Ahora, en su lugar, solo hablaba de la paz que había encontrado, de la importancia de la familia y de cómo priorizar el bienestar emocional sobre las posesiones. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos café, me confesó con una tímida sonrisa que había conocido a alguien, una noticia que me causó una mezcla de miedo y esperanza. Sentí temor de que pudiera equivocarse de nuevo con una mujer interesada, pero la forma en que lo dijo me dio un presentimiento de que esta vez era diferente. Me explicó que era una mujer sencilla, muy trabajadora y de una honestidad admirable, que lo había cautivado con su forma de ver la vida sin ostentación. Lo que más me impactó fue su comentario de que ella nunca le había preguntado cuánto dinero tenía o a qué se dedicaba exactamente, solo se interesó en su corazón. La conocí semanas después, en un almuerzo casual en mi casa, y ella me saludó con una mezcla de profundo respeto y una ternura genuina que me llegó directamente al alma. Me llamó señora con una voz suave y me miró a los ojos con calidez, demostrando una educación y sencillez que contrastaba con mi nuera anterior. Ella tuvo la delicadeza de traer un postre que había horneado con sus propias manos, un detalle simple, pero lleno de significado y calidez hogareña. No era un regalo caro ni ostentoso de una pastelería de lujo, sino un gesto humilde que me demostró que lo que la movía era el cariño sincero y no el interés material. Al observar la interacción entre ellos, vi con claridad cómo ella miraba a mi hijo, y pude confirmar mis esperanzas, pues sus ojos reflejaban admiración pura y conexión profunda. No lo miraba con interés financiero, ni con la frialdad calculadora de mi exnuera, sino con el brillo inconfundible del amor real y desinteresado. Mi hijo, a su lado, había vuelto a sonreír de verdad, esa sonrisa franca y relajada que hacía años no le veía, sintiéndose verdaderamente valorado por quien era. Y yo, al verlo feliz de esa manera, volví a sentirme completamente madre, no una molestia ni un estorbo que solo servía para recibir migajas de caridad. Aproximadamente un año después de aquella traumática Nochebuena, mi hijo se acercó a mí con el rostro lleno de emoción y me pidió formalmente mi bendición para casarse con aquella maravillosa mujer. En ese momento, las lágrimas que derramé fueron de una felicidad inmensa y reparadora, sintiendo que la justicia y la paz finalmente llegaban a nuestra vida. La boda se celebró de una manera sencilla, sin grandes lujos ni la ostentación exagerada de su matrimonio anterior, pero fue profundamente sincera y llena de una paz palpable que inundaba el ambiente. La celebración era un reflejo de su nuevo enfoque de vida, basado en los valores verdaderos y no en la superficialidad de las apariencias. Yo caminé hacia él en la recepción y al mirarlo a los ojos, no vi en ellos la ansiedad de la riqueza ni la ambición desmedida, sino una profunda y hermosa gratitud por lo que tenía. Era la mirada de un hombre que había aprendido que el amor y la estabilidad valían infinitamente más que cualquier cantidad de dinero en el banco. Juntos formaron un hogar basado en cimientos sólidos de respeto mutuo, fe compartida y comunicación honesta, una base que jamás había existido en su primera relación. Crearon un verdadero hogar,
un refugio de paz donde los sentimientos eran más importantes que las posesiones materiales que pudieran acumular. Yo volví a pasar las Navidades sin miedo, sin la ansiedad de ser juzgada o humillada por mi sencillez, sintiéndome bienvenida y amada incondicionalmente por la nueva familia. La cena ahora era un espacio de alegría genuina, donde las risas eran sinceras y los regalos eran gestos de cariño, no instrumentos de medición de valor. Mi hijo, finalmente, volvió a ser completamente mi hijo, el joven sensible y bueno que había criado antes de que el dinero lo cambiara y lo envolviera en ambiciones vacías. Ya no era un hombre perdido, atrapado en una vida de apariencias y lujos vacíos, sino un ser humano pleno y consciente de lo que verdaderamente importa. Comprendí con el tiempo que el dinero, más que un medio, es un potente revelador del carácter, que desnuda la verdadera esencia de las personas y sus prioridades ocultas. Aquella terrible Navidad, aunque dolorosa y traumática, tuvo el efecto de dejar al descubierto una verdad brutal que era necesaria para la sanación de mi hijo. Perdí a una nuera, cuyo corazón estaba lleno de codicia y superficialidad, pero a cambio recuperé completamente a mi hijo, quien había estado ausente por mucho tiempo, atrapado en su antigua vida. Lo más valioso de todo, recuperé la paz en mi vida y la tranquilidad de saber que él estaba rodeado de amor sincero y no de interés mezquino, lo cual era un tesoro. Nunca más, después de ese incidente humillante, volví a agradecer por las migajas o los gestos vacíos de caridad que no venían acompañados de respeto sincero y genuino afecto. Aprendí a agradecer solo lo que se me ofrecía con dignidad y amor, entendiendo que mi valor no dependía de la cantidad de dinero que recibía en el banco. Esa noche de Navidad, me sentí profundamente humillada por las palabras crueles de mi nuera y la miseria de su acción, sintiendo que mi valor había sido pisoteado frente a todos. Sin embargo, paradójicamente, aquel doloroso escándalo fue lo que me devolvió la dignidad perdida y la voz para hacerme respetar, enseñándome a nunca aceptar menos de lo que merecía. Porque a veces, el grito más fuerte y doloroso que se escucha en la Nochebuena, ese que rompe la falsa armonía y expone la verdad brutal ante todos, es el catalizador necesario. Es el grito que logra despertar las verdades que estaban ocultas, y que, al final, cambian para siempre el rumbo y la vida entera de una persona y de una familia. A partir de esa Navidad entendí que no todas las pérdidas son derrotas, y que hay rupturas que, aunque duelan, salvan vidas y almas. Aquella mesa rota y ese grito inesperado fueron el inicio de una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida bajo lujos y silencios incómodos. Con el paso de los meses, mi hijo fue sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía, aprendiendo a diferenciar el amor verdadero del interés disfrazado de compañía. Yo lo vi reconstruirse desde adentro, paso a paso, con humildad y una nueva mirada sobre lo que realmente importa. Nuestra relación se volvió más cercana que nunca, llena de conversaciones sinceras, risas tranquilas y abrazos que no necesitaban dinero para sentirse valiosos. Volvimos a ser madre e hijo, sin intermediarios, sin máscaras, sin culpas ajenas entre nosotros. La herida que dejó aquella traición se transformó lentamente en una lección profunda sobre dignidad y límites. Aprendí que la vejez no nos quita valor, y que nadie tiene derecho a decidir cuánto merecemos por nuestra edad o sencillez. Hoy puedo sentarme a una mesa sin miedo, sin vergüenza y sin la necesidad de agradecer migajas para sentirme aceptada. Sé quién soy, sé lo que valgo y sé que el respeto no se negocia, ni siquiera con la familia. Mi hijo también aprendió que la riqueza verdadera no se mide en cifras bancarias, sino en la paz con la que uno duerme y en las personas que te miran con amor genuino. Perdió una esposa, pero ganó claridad, libertad y una vida mucho más auténtica. La Navidad volvió a ser Navidad, no por los regalos ni las luces, sino por la calma que ahora se siente en el corazón. Ya no hay gritos, ni cuentas ocultas, ni miradas llenas de desprecio disfrazadas de sonrisas. A veces, lo que parece una humillación pública es en realidad una liberación necesaria. Aquella noche me rompí por dentro, sí, pero también me levanté con una fuerza que no sabía que tenía. Hoy agradezco no los 170 pesos ni los 69,000 pesos, sino la verdad que salió a la luz y el amor que regresó a mi vida. Porque perder a alguien que no te respeta nunca es una pérdida real. Y si algo aprendí de todo esto, es que nunca es tarde para recuperar la dignidad, la familia y la paz, incluso si todo comienza con un grito en la noche más esperada del año. Después de aquella noche, mi hijo canceló todas las tarjetas compartidas y cambió inmediatamente el acceso a sus cuentas bancarias. No fue un arrebato emocional,
Fue una decisión fría y definitiva tomada esa misma madrugada. A la mañana siguiente, él mismo llamó a un abogado y empezó formalmente el proceso de divorcio, sin dar margen a manipulaciones ni promesas tardías. Ya no quería explicaciones, quería cerrar ese capítulo para siempre. Durante las semanas siguientes, mi nuera intentó justificarse, diciendo que solo había administrado mejor el dinero y que yo exageraba. Pero mi hijo no volvió a escucharla. La traición ya estaba documentada en números y acciones. El dinero que me había robado fue devuelto íntegramente, incluyendo el valor de la bolsa de lujo, que mi hijo obligó a vender para recuperar hasta el último peso. No aceptó reemplazos ni regalos, exigió justicia. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo empezó a pasar más tiempo en mi casa que en su propia residencia. Llegaba sin avisar, se sentaba conmigo a comer y hablábamos durante horas, como cuando él era joven. Me confesó que llevaba años sintiéndose solo dentro de su propio matrimonio, rodeado de lujos pero vacío de respeto y afecto real. Aquella Navidad solo terminó de abrirle los ojos. Con el divorcio en marcha, mi hijo redujo su ritmo de trabajo y comenzó a reorganizar su vida. Vendió objetos caros que ya no significaban nada para él y simplificó su rutina diaria. Fue entonces cuando decidió volver a la iglesia, no por costumbre, sino por necesidad. Me pidió que lo acompañara y volvimos a sentarnos juntos en una misa después de muchos años. 5 meses después, ya separado legalmente, conoció a una mujer que no sabía cuánto dinero tenía ni le interesaba saberlo. Se conocieron en un entorno sencillo, sin ostentación ni apariencias. Cuando me habló de ella, lo primero que destacó no fue su belleza ni su estatus, sino su forma de tratar a los demás y su respeto por la familia. Eso me dio tranquilidad desde el primer momento. La conocí en mi propia casa, sin restaurantes caros ni regalos costosos. Me miró a los ojos, me escuchó con atención y me trató con una educación que nunca tuve que exigir. Un año después de aquella Navidad humillante, mi hijo volvió a casarse en una ceremonia sencilla, sin excesos ni lujo innecesario. Yo estuve a su lado, tranquila, segura de que esta vez había elegido bien. Hoy mi hijo tiene una familia basada en respeto, límites claros y valores que antes había perdido de vista. Ya no permite que nadie humille ni controle lo que él ama. Yo ya no vuelvo a mesas donde tengo que agradecer migajas ni justificar mi existencia. Aprendí a retirarme a tiempo y a quedarme solo donde soy respetada. Aquella Nochebuena no me dio dinero, pero me devolvió a mi hijo, me devolvió mi dignidad y cambió para siempre el rumbo de nuestra historia. Hoy puedo decir con certeza que aquella Navidad marcó un antes y un después en mi vida y en la de mi hijo. No fue solo un escándalo familiar, fue una ruptura definitiva con la mentira, el abuso y la falta de respeto. Nada volvió a ser igual después de esa noche. Y, aunque dolió, era exactamente lo que tenía que pasar. Mi hijo aprendió que el dinero no protege de la traición y que la riqueza no compra valores. Entendió que permitir una injusticia, aunque sea en silencio, también es una forma de traicionarse a uno mismo. Desde entonces, se volvió más firme, más consciente y mucho más humano. Ya no mira solo números, mira personas. Yo, por mi parte, dejé de sentir culpa por necesitar, por envejecer o por vivir con sencillez. Aprendí que una madre no vale menos por no usar marcas ni vivir entre lujos. Mi valor siempre estuvo ahí, aunque otros intentaran reducirlo a una cifra insignificante. Y ahora nadie vuelve a pisotearlo. Cada Navidad siguiente la celebramos sin excesos, pero con verdad. Nos sentamos a la mesa con tranquilidad, sin tensiones escondidas ni sonrisas falsas. Hablamos, reímos y agradecemos lo que realmente importa. La paz volvió a ocupar su lugar. Y si hoy cuento esta historia, no es por el dinero perdido ni recuperado, sino por la lección que dejó. Porque a veces un grito rompe una familia falsa, pero salva una real. Y esa fue, sin duda, la mayor bendición que recibimos aquella noche. Yo ya había llegado a la cena con el corazón tranquilo, agradecida por el dinero que, según creía, mi hijo me había enviado días antes. Pensé que ese pequeño gesto era todo lo que había, y lo recibí con humildad, como he hecho toda mi vida. Acaricié el sobre que él mismo no me dio, sino su esposa, y sonreí sin sospechar nada. Me senté en la mesa con gratitud sincera, sintiéndome afortunada por no haber sido olvidada. Jamás imaginé que ese agradecimiento sería la chispa de una humillación pública.